Te lo veo. Profe, buenas tardes. Vamos a exponer el proyecto de control, el proyecto final. Yo soy Julio Guzmán y él es Alejandro Plazas. Entonces, listo, profe. Entonces, bueno, la idea del proyecto era realizar un controlador PI o PID en PD en LabVIEW, obteniendo una señal de un sensor de temperatura. Entonces, tomando como base la práctica número 5 de LabVIEW, entonces tenemos acá el diagrama de bloques. Con este acá obtenemos la señal de tensión que nos da el LM35, la multiplicamos por 100 para volverla una temperatura, y entonces acá la medimos en el termómetro y de manera digital, como se puede apreciar acá. Termómetro y de manera digital, y acá de manera gráfica. Listo, entonces continuamos. Entonces, bueno, esa era la planta. La idea bueno, entonces vamos a poner un controlador PID. El controlador PID lo que va a comparar va a ser la temperatura que se quiere, es decir, la temperatura de referencia, y la temperatura medida, que es la de LM35. Entonces también tenemos como entrada las ganancias del PID, que se aprecian acá de manera de la interfaz de LabVIEW. Acá es donde le variamos dependiendo de lo que se quiera. Entonces acá la salida del PID va a variar entre 0 y 30, que lo tomamos como referencia porque es la temperatura ambiente. Entonces esto acá nos da una señal de 0 a 30, la necesitamos de 0 a 1 para luego convertirla en una tensión. Entonces la dividimos en 30 y luego la normalizamos por 5 para obtener una tensión del LED. Listo, entonces luego acá esta va a ser la salida de la tarjeta, va a ser la tensión del LED, que quiere decir que dependiendo del control se apaga o se prende. Entonces acá corremos otro poquito. Y bueno, este de acá es una gráfica para mostrar la referencia, la temperatura medida y la salida controlada. Y esta gráfica se obtiene de manera gráfica acá. Entonces, la temperatura del M35 va a variar si se calienta o se enfría, dependiendo sea el caso. La de referencia es esta, que variamos con esta perilla. Con el momento que yo la muevo, ella varía. Y la verde es la salida controlada. La salida controlada siempre va a tratar de alcanzar a la salida roja. Bueno, como podemos observar acá, vamos a mostrar el funcionamiento del controlador, donde si calentamos a más de la temperatura de referencia, observamos que el PI lo que hace es ir a un rango de 0, y cuando este ya supera, otra vez vuelve a bajar la referencia, el PI empieza a aumentar proporcionalmente, como podemos observar acá. La intensidad lumínica también se puede observar ahí. Y ahí se logra apagar. Cuando empieza a aumentar proporcionalmente el LED, acá se puede observar. Vamos a bajarlo en 3. Y ahí logra aumentar la intensidad del LED. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo. Ahí vemos cómo se apaga y vamos a ver cómo prende otra vez por medio del controlador. Eh, entonces la principal razón para hacer el controlador es mantener la tensión del LED, o sea, en el rango que se quiere. Entonces digamos acá, si le cambiamos la temperatura deseada, le cambiamos a un valor, supongamos de 35. En este momento la temperatura del LM35 está en 34, es decir, está por debajo. Es decir, el LED está en 5 voltios, está prendido.
Entonces, si lo calentamos, se va a superar muy rápido la temperatura. Por tanto, de una vez se apaga. Listo. Entonces, hablando un poco más en torno al controlador, entonces para este caso solo se implementó un PI. Entonces, si se quiere hacer más rápida la respuesta, se disminuye el tiempo del controlador, de la constante integral. Entonces, acá entonces vamos a cambiarle a una temperatura de 40. Entonces, ahí ya, o sea, no se alcanza a apreciar muy bien porque no es una bombilla incandescente, pero un LED se apaga y se prende muy rápido, pero en ese caso se tardaría más en prender en disminuir su intensidad lumínica. Y la proporcionalidad es para que los picos, si se aumenta, van a haber menos picos en el sistema, o sea, la respuesta va a ser un poco más amortiguada. Y si se disminuye, la respuesta va a tender a ser más transitoria. Y listo, profe, eso sería todo el proyecto.